¿Cómo vamos? Me alegro. Hoy, hoy la prédica es mitad para ustedes, mitad para mí, les digo la verdad, pero bueno, siempre uno se auto predica, un poco a veces. Pero quiero empezar leyendo un par de versículos, están separados, pero quiero que a medida que vayamos leyendo reflexionemos de cuánto vivimos esto que vamos a leer. ¿Sí? Son 4 versículos que los vamos a leer ahora al principio. Y arrancamos por Efesios 1:3, que dice: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Romanos 14:17 dice: Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. 1 Corintios 4:20 va a decir: Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el último de esta tanda, Juan 14:12 al 14, va a decir: Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Todos estos versículos que acabamos de leer nos pintan un pantallazo de que la vida en Cristo es una vida plena. Está llena de plenitud, dice que estamos benditos en Cristo con toda bendición espiritual. Dicen que somos ciudadanos de un reino que es poder, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y que todo lo que pedimos estando en Cristo, si es la voluntad del Padre, todo eso se va a ir cumpliendo. Ahora la pregunta, como les decía, que prestemos atención mientras leía, es: esto que decimos y suena hermoso y es una realidad, me pregunto, ¿es una realidad en nuestras vidas todos los días? ¿Experimentamos ese poder que está en el reino? ¿Experimentamos la paz de Dios en todos los días de nuestra vida? ¿O hay cosas que nos la roban? ¿Experimentamos el gozo de Dios todos los días de nuestra vida? ¿O, como un poco decía recién Marce mientras oraba, a veces desviamos un poco la mirada de Dios y el gozo se nos va? Esa alegría que hay en el Espíritu se nos va. La justicia de Dios, el estar alineados a su voluntad y que todo se ordene conforme a lo que Él estableció y Él dice, ¿es una realidad en nuestras vidas? ¿O hay desorden, o hay pensamientos que no van, o necesitamos quizás que algo cambie o empiece a cambiar para poder empezar a caminar viviendo verdaderamente todas estas cosas que decimos que se encuentran en Cristo? Porque Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que es capaz de hacer maravillas. Dios es un Dios que es Padre y tenemos que conocerlo y experimentarlo como Padre y aprender a vivir como hijos. Pero son un montón de cosas que son lindas, no son teoría, pero las tenemos que llevar a la práctica. Y para hacer eso, obviamente, tenemos que empezar a vivir una vida de adoración, una vida de sacrificio constante, como venimos hablando las semanas. O también empezar a dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra mente, conforme a su mente y la mente de Cristo y sus pensamientos. Pero es muy interesante que leíamos, ¿no?, recién, que vamos a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Y si nos ponemos a pensar, no sé qué tan real es eso. Obvio que hay algunas interpretaciones que en cierto sentido sirven para justificar un poco y decir, no, bueno, Jesús no hablaba de cosas mayores en cuanto así a su demostración, sino a
quizás que Jesús estaba hablando del alcance que va a tener la iglesia trabajando junta, que es una interpretación válida, pero creo que a veces nos sirve un poquito de justificativo o excusa para no hacer verdaderamente lo que tenemos que hacer. Porque si Jesús dijo que vamos a hacer cosas mayores que en Él, por medio del Espíritu Santo, creo que nos falta camino por caminar. Y de vuelta, es fácil encontrar excusas y yo soy el primero en levantarlas. Pero si estamos llamados no solo a esto de hacer cosas mayores, sino también a ser esa iglesia que está, que está llena de antorchas encendidas que iluminan y preparan el camino para Jesús. Y eso siempre es como siguiendo la línea de Elías y Juan el Bautista, que pueden buscar las profecías, lo hablamos en otros momentos, pero tenemos que aprender a seguir sus pasos. Y es muy interesante para trazar la línea que quiero que sigamos hoy, como Jesús dijo, van a hacer cosas mayores. Y esas cosas mayores las hacemos por medio del Espíritu Santo. Y venía diciendo esto, ¿no? Que ser antorchas es seguir la línea de Elías puntualmente. ¿Y quién es el que sigue la línea de Elías? Eliseo. Creo que hay varias cosas de la vida de Eliseo que de las que podemos aprender. Y hoy vamos a leer algunas historias, pero no son largas y son bastante dinámicas, así que síganme los buenos. No voy a decirlo, lo voy a defraudar, siempre hago el mismo chiste. Vamos a cambiarlo. Pero bueno, Menem y el Chapulín Colorado tienen mucho en común. Segunda de Reyes 2, 8 al 14. Esta es la escena en la que Elías se ha llevado al cielo. Iba a decir la muerte, pero cuando Elías se ha llevado al cielo. Segunda de Reyes 2, 8 al 14 dice: Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos, él y Eliseo, cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: Dime qué puedo hacer por ti antes de que sea separado de ti. Te ruego que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu. Le respondió Eliseo: Mas has pedido algo difícil, dijo Elías. Sin embargo, si me ves cuando sea separado de ti, lo obtendrás. De lo contrario, no. Mientras seguían caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos de fuego y los separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Cuando Eliseo lo vio, gritó: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel, y no lo vio más. Entonces Eliseo rasgó sus vestiduras y recogió el manto de Elías que se le había caído. Luego regresó y se detuvo a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó el agua con él. ¿Dónde está ahora el Señor, el Dios de Elías?, preguntó. Eliseo, cuando golpeó el agua, el río se dividió en dos y cruzó. Vemos esta escena, ¿no? Que empieza con Elías y Eliseo caminando juntos. Y ya en esto creo que tenemos una clave que hay que aprender. Porque tenemos que caminar con Cristo y de la mano del Espíritu Santo todos los días. Pero es muy interesante con las actitudes de Eliseo en todo este caminar juntos y después cuando ya Elías es arrebatado. Porque, ¿qué es lo que primero hace? Observa todo lo que Elías está haciendo. Eliseo ve que Elías tira su manto sobre el río y camina y cruza con él. Reconoce que hay un espíritu poderoso obrando en la vida de Elías. Y le pide que ese espíritu se lo dé en una doble porción. O sea, lo reconoce y pide.
Y después de que pide, es muy interesante, pero sigue caminando un tiempo más con Elías, hasta que él es llevado. Permanece al lado de Elías. Y en ese aprender a caminar con Elías, uno entiende que Eliseo aprendió un montón de cosas. Y le aprendió a seguir el ritmo a Elías. Y sabía las cosas que le molestaban y las cosas que no le molestaban. Y sabía los milagros que había hecho. Y eso hizo que él diga, bueno, yo quiero eso. Yo sé, si ya veo que él tiene esto, pero yo sé que hay más en el espíritu, entonces voy a pedir más. Pero en todo esto hay un patrón que creo que tenemos que empezar a aprender. Y es observar, reconocer, caminar, pedir, permanecer y seguir caminando. Lo repito una vez más. Observar, reconocer, caminar, pedir, permanecer hasta recibir lo que pedí y seguir caminando. Observar, reconocer, caminar, pedir, permanecer y seguir caminando. Porque en todo esto hay un acto de fe. Porque la fe es lo que... Porque uno entiende que algo se activa después dentro de Eliseo. Porque dice, voy a hacer lo mismo. ¿Dónde está Dios? El Dios de Elías. Y voy a hacer lo mismo. Y Dios respalda esa fe. Pero Dios respalda la fe. Uno entiende que Dios respalda la fe de Eliseo no en el primer milagro de hacer que las aguas se abran usando el manto de Elías, sino que Dios respalda la fe en Eliseo al darle esa doble porción del Espíritu que él le había pedido a Elías y al Dios de Elías. Pero es importante esto, ¿no? Que Eliseo permanece. ¿Por qué digo esto? Porque Elías le dice, si vos no me ves no vas a recibir nada. Entonces ahí uno entiende que Eliseo se quedó. Y me voy adelantando, pero vamos a llegar a este punto después. Pero si nos movemos, muchas veces no vamos a recibir nada. Si no vemos lo que Dios está haciendo, no vamos a poder pedir con entendimiento. Y tenemos que empezar a caminar en pos de eso. Eliseo, no lo comprobé, esto lo escuché y no lo comprobé ahora, pero dicen que Elías había hecho 7 milagros y Eliseo hace 14, es como hacen el doble, pero es muy interesante que hacia el final de su vida es como que los reyes que gobernaban en ese momento, el rey Joás, vamos a leer una historia que está en 2 Reyes 13, 14 al 19, va a ver que Eliseo está por morir y se va a acercar a él. Y en ese acercarse a él es muy interesante porque lo va a empezar reconociendo de la misma forma que Eliseo había reconocido a Elías. Así que leamos esta historia y veamos cómo funciona esto, porque en la vida de Eliseo vamos a ver que los milagros siempre funcionaron de una forma similar. No igual, pero hay un patrón. Y creo que Dios quiere que empecemos a descubrir los patrones en algunas cosas. Igual, obviamente, dejarse sorprender, ¿no? Pero hay patrones que podemos aprovechar. Y sí, usé el verbo aprovechar. Eliseo cayó enfermo de muerte y Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel, lo mismo que Eliseo había dicho de Elías. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Y él así lo hizo. Entonces Eliseo le dijo al rey, pon tu mano sobre el arco, y él la puso. Eliseo también puso sus manos sobre las manos del rey y le dijo, abre la ventana que da al oriente. El rey la abrió, entonces Eliseo le dijo, dispara, y él disparó. Luego Eliseo dijo, la flecha de la victoria del Señor, la flecha de la victoria sobre Aram. Destruirás totalmente a los arameos en Afec
Y luego Eliseo le dijo al rey, toma las flechas, y él así lo hizo. Eliseo le dijo, golpea el suelo con ellas. El rey golpeó el suelo 3 veces y luego se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó con él y le dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, así habrías destruido a Aram por completo. Pero ahora solo los derrotarás 3 veces. Este rey era un desastre. Dice el libro de Reyes un poquito antes que no hacía lo correcto delante de Dios. Pero la reputación de Eliseo hablaba por sí sola. Y viéndose las negras, porque había un profeta que estaba defendiendo y salvando al pueblo más de una ocasión, va y lo reconoce como, yo entiendo, como un manotazo de ahogado. Y muchas veces nosotros vamos a dar manotazos de ahogado con Dios cuando estamos medio en crisis o medio yendo en bajón. Pero es muy importante ver la respuesta, y es que Eliseo no le dice, listo, ya está, ahora venís a mí que me estoy por morir, arréglatela, sino que Eliseo, uno entiende, escuchando la voz de Dios, siendo guiado por ese espíritu del que había recibido una doble porción, le da indicaciones. Y le dice, toma el arco, y dice que no solo le da indicaciones, sino que también pone las manos sobre las manos del rey. Y esto que tiene que ver es que Dios nunca nos deja solos. El Espíritu Santo siempre está trabajando en nosotros y con nosotros si le damos lugar. Y Él nos guía y Él nos direcciona. Dice, abrí la ventana y dispara las flechas. Y acá el rey al principio le empieza a hacer caso. Pium, disparó la primera flecha. Y en ese disparar la primera flecha, Eliseo empieza a explicarle lo que están haciendo. Y le dice, esa flecha que acabaste de disparar simboliza, espiritualmente, simboliza la victoria que vas a tener sobre los arameos. Y le dice, bueno, ahora ya entendiste esto, ahora te voy a dar otra indicación más. Agarrá las flechas y empezá a golpear el suelo con ellas. Pero ya en ese momento es como que uno entiende que hay una desconexión en el rey. Y agarra las flechas y dice que solo golpea el suelo 3 veces. ¿Qué es lo que pensó? No lo sé. Pero a veces es entender este principio, ¿no? Que si no reconocemos a Dios en nuestro día a día y solo lo buscamos en un momento, es posible que nos cueste reconocer su voz. No porque Dios no sea claro, sino porque nuestros oídos están tapados, porque nuestros ojos están enceguecidos. Entonces tenemos que empezar a conocer la voz de Dios y a reconocer la voz de Dios para que cuando Él nos hable, porque Él habla, lo reconozcamos y lo podamos obedecer y llevar a cabo completamente lo que Él nos está diciendo. Pero bueno, algo se corta en el medio y vamos a hablar de esto después. Pero uno acá dice, no le terminó creyendo a Elías, a Eliseo lo que le estaba diciendo. Y por cuanto no le terminó de creer, ya estamos mal. Por cuanto no le terminó de creer, terminó siendo derrotado. Y a veces Dios nos dice, y yo no te dije que pares de golpear. Y tenemos que seguir en oración. Porque necesitamos fe. Y de esto es lo que, una de las cosas principales de las que quiero hablar, y es que necesitamos fe, y fe verdadera, para llevar todo proceso que inicia en Dios hacia sus últimas consecuencias. Porque Dios nos hace invitaciones todo el tiempo, y esas invitaciones solo requieren una respuesta, y es nuestra obediencia. Hay otra historia, esta no la vamos a leer entera con la vida de Eliseo, que está en 2 Reyes 5, que es la historia de Naamán. Era un general del ejército sirio. No, sirio no. Eh, del ejército de estos arameos, ya estoy diciendo cualquier cosa. Del ejército de estos arameos, que son los que después van a terminar conquistando al pueblo. Y en eso,
este rey, este general, dice que venía todo bien, pero un solo problemita, y es que tenía lepra. Y en esa lepra lo mandan a buscar ayuda a Israel. Primero lo mandan con el rey y el rey le dice, no, yo no te puedo hacer nada. Y ahí es cuando, volviendo, es interceptado y dicen, che, hay un profeta que lo mandan a buscar. Y en ese, estoy tratando de ir rápido con la historia, pero el punto es que se termina encontrando con Eliseo y Eliseo le dice, che, Dios puede sanarte de tu lepra, pero que necesito que te bañes 7 veces en el río Jordán. Y dice que, que cuando le dicen esto, este general se recalienta. ¿Por qué? Porque primero Eliseo ni lo va a ver, manda al criado. Y es como, no tiene sentido bañarme en un río cualquiera. Pero dice que uno de los que lo acompañaban, uno de sus siervos, le dicen, che, si te hubiera pedido algo un poquito más complicado, capaz que lo hacías. Pero esto que te descolocó un poco, no lo querés hacer. Ya está, perdido por perdido, probemos. ¿No? Si estás en el baile, a bailar, capaz. Y bueno, en ese momento uno entiende que algo cambia, o no necesariamente, pero bueno, algo se activa y es la obediencia en la vida de Naamán. Y en ese activar la obediencia dice que se baña las 7 veces en este río y que cuando sale la 7ª vez, la piel de este general que tenía lepra era tan blanda, tan suave como la piel de un bebé. Y después termina volviendo a Dios y reconociendo a Dios este general. Pero siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a la 4ª o 5ª vez que sale del río y dice, capaz que seguía todo igual, se daba por vencido? Y muchas veces es eso, ¿no? Nos falta fe para terminar lo que empezamos en Dios. Y esa fe hace que bajemos nuestras guardias, y que abandonemos, tiremos la toalla. ¿Y por qué? Porque a veces tenemos que ver que Dios está trabajando, pero lo que Dios está trabajando no siempre es visible. Muchas veces Dios está trabajando mi carácter, muchas veces Dios está haciendo que echemos raíces que nos van a mantener firmes cuando venga la tormenta, pero las raíces no las vemos. Pero es un peligro real y es un problema que tenemos muchas veces los cristianos, que dejamos todo a medias. El otro día escuchaba una definición, creo que lo dijo Marcos Brunet, una definición de mediocridad que es dejar todo a medias. Y le doy la razón al amigo Marcos en esa. O sea, somos bastante mediocres muchas veces. Y me incluyo a mí primero, de vuelta, me incluyo a mí primero. Pero le damos lugar a la incredulidad. Cantares 2.15 va a decir, atrapen a las zorras, esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Dios está trabajando, pero nos entra una bala y esa bala, esa zorra pequeña, eso que nos distrajo un minuto, arruina todo lo que Dios está haciendo. Porque de vuelta, es muy fácil olvidarnos y dejar de obedecer a la mitad de lo que Dios nos está diciendo. Pongo ejemplos muy sencillos. ¿Cuántas veces Dios te dice ayuna X cantidad de tiempo? Y a los 2 días bien, yupi, y al tercer día capaz que vino una situación complicada y ya dejaste de ayunar. Pasa, pero no tiene por qué pasar. Tenemos que estar atentos y cazar a esas zorras pequeñas. Y ese cazar implica una actitud activa. La parábola del sembrador tampoco la vamos a leer ahora, pero dice que a la semilla que no echa raíces la terminan ahogando las preocupaciones de la vida. Y nos va a pasar siempre. Si no echamos raíces fuertes en el Señor, nos vamos a terminar ahogando y claudicando en lo que Él nos mandó. Nos corremos de nuestra posición en Él y eso es bastante peligroso.
Eclesiastés 7:8 dice: vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Y esto está claramente reflejado en la vida de Naamán. El tipo tuvo que dejar su yo de lado, su arrogancia de lado. Dice que se bajó del caballo y entiendo que con paciencia se bañó las 7 veces que se tenía que bañar. Porque vale más terminar lo que empezamos, que aunque sea una cosa sola, que empezar mucho y dejar todo por la mitad. Proverbios 16:32 dice, también, vale más, acá le dice al revés, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Por qué? Porque las zorras pequeñas muchas veces están en mi corazón. Y me atacan al corazón, pero están en mi corazón también. Y es necesario dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Muy cortito y lo estamos viendo todos los días que nos juntamos, prácticamente. Dominio propio es mis emociones y mi cuerpo se sujetan al Espíritu. Mis emociones y mi cuerpo se sujetan al Espíritu Santo. Y necesitamos dominio propio para tener la constancia, para terminar lo que empezamos, para caminar en fe aun cuando no vemos resultados. Porque si vemos resultados, capaz que es fácil caminar. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que caminar aun cuando no vemos nada, sabiendo que Dios está obrando. Y sabiendo que hay recompensa. Porque a veces menospreciamos la recompensa, pero Dios habla una y otra vez, Apocalipsis, 2 de Timoteo, de que hay recompensa para el que vence. Y el que vence, ese es el que escucha y el que obedece. Última historia de estas del bueno de Eliseo. Segunda de Reyes 4, 1-7. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Sus servidoras no tienen nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobra podrán vivir tú y tus hijos. Situación complicada también nuevamente, y la persona con necesidad va y recurre al hombre de Dios. Y de vuelta, Dios no abandona, sino que hace una invitación. De vuelta, ¿la invitación a qué es? A la obediencia. Y en esa obediencia le dice: bueno, anda y pedí vasijas y llená la vasija de aceite. Y la mujer en obediencia ve que Dios responde y que lo que hace le alcanza para cubrir todas sus necesidades. El aceite de vuelta es siempre un símbolo del Espíritu Santo. Y si no estamos conectados al Espíritu Santo, vamos a pasar necesidad. Pero el aceite se cultiva y es interesante, ¿no? Que le dice: cerrar la puerta. ¿No? Intimidad, relación con Dios. No quiero profundizar en esto, pero es importante siempre mencionarlo. Es nuestra dependencia de Él la que nos mantiene vivos. Es nuestra dependencia de Él la que nos hace correr. Es nuestra dependencia de Él la que nos sostiene. Y nuestra dependencia, ¿cómo se ve nuestra dependencia? En que soy obediente. En que escucho y hago lo que Él me está diciendo.
No la vamos a leer ahora, pero ahora cambiamos de testamento y vamos a Jesús, porque Él es el ejemplo perfecto. Podemos aprender de Eliseo, pero tenemos más que aprender de Jesús. Pero les dije que tenemos que empezar a reconocer patrones. Hay una escena que es no es exactamente igual, pero es muy parecida. Lo único que cambia el símbolo del Espíritu Santo en el medio. Ya no es más aceite, sino que ahora es vino. Y están en las bodas de Caná y se quedaron sin vino y María les dice, che, háganle caso a este que sabe lo que hace. Háganle caso, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer paso para ver lo que Dios quiere hacer? Es reconocer que hay alguien que tiene al Espíritu Santo. Y Jesús les dice lo mismo que hacía Eliseo. Hay una invitación a la obediencia. Llenen los barriles de agua. Y en esa obediencia, ahí se vio el milagro. Y el milagro que simboliza caigo del Espíritu Santo. Queremos ver el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? ¿Por qué digo gozo? Porque sigue la fiesta. Y todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora, le dice el encargado de la fiesta a Jesús. ¿Por qué? Porque en Dios siempre hay más y hay mejor. Pero para acceder a eso, ¿qué hay que hacer? La respuesta ya la sabemos, obedecer. Pero para obedecer hay que reconocer antes. Mateo 9, 14 al 17. Detengámonos en un tiempito. Entonces los discípulos de Juan fueron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no? ¿Acaso pueden los invitados de la boda estar de luto mientras el novio está con ellos? Replicó Jesús. Por supuesto que no, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí van a ayunar. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y hará un hoyo peor. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, se reventarán los odres y se derramará el vino, y los odres se echarán a perder. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Tenemos que entender los tiempos, porque estamos en un momento que el novio ahora sí fue quitado. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, ¿qué toca hacer? Ayunar. ¿Qué hace el ayuno? Prepara el carácter, nos disciplina. Y el carácter es el odre. El carácter es el odre porque podemos tener un montón de unción, pero si nuestro carácter no falla, la unción se corta. Dios puede seguir respaldando muchas cosas, Dios puede seguir respaldando muchas cosas, no digo que no, pero nuestro carácter respalda todo. Y podemos vivir flashazos, podemos vivir momentos de gloria, pero necesitamos algo sólido que nos sostenga y que se sostenga en el tiempo. Porque si no, de vuelta se pudre todo. Y Dios quiere derramar de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué necesitamos? Un carácter aprobado por Él. Un carácter que pueda sostener y hacer que eche fruto y que se multiplique todo lo que Él nos da. Parábola de los talentos, si queremos esta idea, pero no profundizar en eso ahora. Pero no podemos vivir la plenitud del Espíritu si no dejamos al Espíritu trabajar y no dejamos al Espíritu morar en nosotros. Y también está la idea de los vestidos con remiendos. Dios quiere hacer todo hecho nuevo. La palabra dice que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Pero a veces vamos arreglando de a poco. Y Dios quiere cambiar nuestra raíz por una raíz aprobada por Él.
porque todo lo que Él nos sembró, lo había puesto este versículo y después lo saqué y ahora no me acuerdo dónde está, pero Dios va a arrancar de raíz todo lo que Él nos sembró. Estaba en Marcos. Algo. Primera de Juan 2:27 dice, en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan nadie que les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. La unción nos va a enseñar, el Espíritu Santo nos va a enseñar. El Espíritu Santo va a permanecer en nosotros a medida que nosotros permanezcamos en Él. Pero Él va trabajando y Él nos enseña y Él nos capacita y Él trabaja nuestro carácter y produce fruto, porque el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con carácter. Pero es necesario que nosotros sembremos un odre que no echa a perder el Espíritu Santo. Un carácter aprobado, una vida de santidad, porque los vestidos tienen que ver con santidad. Oseas 10:12 va a decir, siembren para ustedes justicia, cosechen amor inagotable, cultiven su terreno sin arar, porque ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Otras versiones van a decir, hasta que Él venga y les enseñe justicia. Pero lo que hay que hacer siempre es sembrar, preparar. Y sí, este pasaje tiene que ver con las naciones, tiene que ver con que el Evangelio va a ser predicado entre todas las naciones y entonces va a venir el fin. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con preparar nuestro corazón. Porque la lluvia se da en corazones que reciben al Espíritu Santo, porque esos corazones son los que llevan el avivamiento a las naciones. Pero todo con visión de que va a llegar un día en que va a venir el Hijo del Hombre y va a mandar la lluvia postrera, y esa lluvia va a traer fruto, más fruto todavía, pero también va a enseñarnos justicia. O sea, es muy loco, pero la unción, el Espíritu Santo, nos está enseñando justicia. Pero ahora conocemos en parte, pero va a llegar un momento en que vamos a conocer plenamente, cuando el Hijo nos enseñe justicia. Y de hablar de justicia, tenemos mucho que aprender de algunas enseñanzas de Jesús. No vamos a leerlas todas, pero las voy a mencionar. Lucas 18, 1 al 8, es la parábola de la viuda insistente con el juez injusto. Y esta parábola sí que la estoy entendiendo últimamente porque hay gente insistente en el que va a los juzgados. Pero más allá de eso, de ese comentario de pavote, hay que insistir. Porque Dios es un juez justo. Pero ese juez justo quiere encontrar fe en la tierra cuando Él vuelva. ¿Y qué es la fe? Obediencia. ¿Qué es la fe? Sembrar lo que Él quiere que sembremos. ¿Qué es la fe? Mantenernos con corazones velando y orando por lo que a Él le interesa. Porque Él va a hacer justicia. Y Él nos va a enseñar justicia. Día y noche, como cantábamos recién. Marcos 6, 5 al 6. Este pasaje lo encontramos en otros evangelios, pero es interesante acá Marcos, que destaca algo que quiero hacer hincapié. Y no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al ponerles las manos. Y se asombró de la falta de fe de ellos. Luego recorrió las aldeas cercanas enseñando. O sea, Jesús es maestro. Charla para otro día. Pero dice que a Jesús lo sorprendió la falta de fe de la gente. Y por la falta de fe no hizo muchos milagros. Y necesitamos fe para ver el obrar de Dios, lo comprobamos. Si Naamán no se sumergía las 7 veces en fe, no había nada. Si la viuda y si la gente en la boda no llenaba lo que tenía que llenar con agua y con aceite, no había fiesta, no había provisión. Si el rey no golpeaba, que no golpeó, había derrota. Sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, pero eso a Jesús lo asombra. La falta de fe, y a Jesús lo asombra
la fe en acción. Historias rápidas. El centurión que tiene al criado enfermo dice, da la orden, yo conozco de autoridad, yo entiendo cómo funcionan las dinámicas, entiendo de obediencia, da la palabra y mi criado va a ser sano. Y dice que esa fe sorprendió a Jesús porque no había visto nada igual todavía. Necesitamos fe y necesitamos entender cómo funcionan las dinámicas de autoridad. Porque por algo dice que esto es un ejemplo. Otro ejemplo rápido, la mujer sirofenicia. También entiende las dinámicas porque le dice, aún los perros comen de lo que cae, comen de las obras. Y eso, acá no dice que Jesús se sorprendió, pero entiendo que algo también se movió en su corazón porque dice, está bien, tu hija ya no tiene más al bicho ese. Ya no está más endemoniada. El demonio ha salido de tu hija. ¿Pero por qué? Porque su fe la había llevado a reconocer algo en Jesús y a permanecer ahí a sus pies, en la mesa. Porque sabía que aún los que están abajo de la mesa reciben lo que piden. María de Betania eligió la mejor parte y esa parte no le será quitada. En Marcos 2 hay otra historia de otro de los primeros milagros de Jesús, que es cuando los amigos rompen el techo para bajar a un paralítico. Y dice que Jesús, sorprendido por la fe de ellos, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque de vuelta, es fácil pedir y moverme y hasta obedecer cuando es por mi propio beneficio. Pero el reino es más que yo. El reino es una iglesia establecida. Ya no quedan ya muchos versículos, quedan últimos 4. Hechos 1:8, este es conocido, me lo tienen que decir de memoria. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Van a recibir poder. Muchas veces arrancábamos diciendo que vivimos una realidad en la que el poder falta. Pero ¿qué es lo que hacen los discípulos? Se quedaron en Pentecostés. Permanecieron, como Eliseo. Lo vieron a Jesús ascender, ahora vamos a hacer hincapié en esto, pero después permanecieron en la promesa que les dio. Y es interesante, ¿no? Que en 1 Corintios 15 o 2 Corintios 15 dice que Jesús se les había aparecido a 500 personas resucitado, pero solo 120 son los que se quedan en el aposento en Pentecostés, ¿no? A veces la incredulidad o las cosas de la vida nos corren de lo que Dios quiere hacer. Marcos 16, 16 al 20. Sí, estamos leyendo muchos versículos de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos cuenta las historias. Marcos cuenta el Jesús dinámico, el Jesús que se mueve. Al Jesús con una fe que responde a la fe activa de la gente. Marcos 16, 16 al 20, la gran comisión. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Creer, obedecer. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos se recuperarán. Milagros, señales a los que crean. Los van a acompañar. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba, confirmando su palabra con las señales que lo acompañaban. Y recibirán poder y serán mis testigos. Poder dinámico que se mueve. Los discípulos predicaron el Evangelio por todas partes y el Señor los ayudaba. ¿Cómo los ayudaba?
confirmando su palabra, porque Dios respalda la obediencia. Dios respalda a su palabra, pero Dios respalda la obediencia. Y muchas veces seguimos señales, pero de vuelta, no pasa por ahí la cosa. La cosa pasa por el Dios de las señales, que nos va a venir y va a enseñar justicia. ¿Y dónde está Jesús? Sentado a la derecha de Dios. Si quieren, vayan pasando los chicos de alabanza. Sentado a la derecha de Dios. ¿Y cómo habíamos arrancado leyendo? Que con Cristo somos bendecidos en todo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque nuestro lugar es allá y no acá. Acá estamos preparando el camino, acá estamos preparando la tierra. Pero en realidad nuestro lugar es acá. Bueno, pero no me quiero meter en ese debate, ¿no? Pero el cielo va a venir. El rey va a venir. Pero últimos 2 versículos, ahora sí, tienen que ver, vamos a leer la versión del Antiguo Testamento y después la interpretación de Pablo de lo mismo. Salmo 68, 18. Y Efesios 4, 7 al 10. Cuando subiste a las alturas, llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada, oh Señor Dios. Efesios 4, 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino de que también descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió, que está por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Porque ¿qué es que descendió? No lo vamos a leer ahora, pero el que descendió es Filipenses 2. Se hizo hombre y siendo hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que Dios lo exalte. Y ahí está la victoria, en la obediencia del Hijo y en la obediencia al Hijo. Porque llevó cautiva la cautividad y lo va a llenar todo. Lean tarea, lean Colosenses 2 que refuerza todo lo que estamos diciendo. Y ahí va a decir que la victoria del Hijo clavó el acta de decreto que estaba en contra nuestra. Y todo lo que nos avergonzaba fue a la cruz. Y yo fui a la cruz. Y ahora vivo en el Hijo. Y vivo en el Hijo que no está en la cruz, sino que está a la diestra del Padre. Y llevó cautivo en la cautividad todo lo que me apresaba, lo llevó cautivo. Y ya no soy esclavo, sino soy hijo. Y tengo acceso a todas las promesas del Padre. Y el Padre dice que dio dones a los hombres y los tenemos que poner en práctica, porque los dones se ejercitan. Pero por algo leí no solo lo que decía Pablo, sino que leí el Salmo 68 primero, que dice, porque el Padre quiere construir una morada, porque el Padre quiere habitar en medio nuestro y tenemos que construir. Porque hay una casa que construir, hay una familia que edificar, hay un reino que ha de ser establecido, una tierra que cultivar, porque va a venir lluvia postrera, porque va a venir el derramamiento del Espíritu, porque va a venir el Hijo a enseñar justicia, y va a venir un vino nuevo, ya vino, y a cuantos lo recibieron, lo llenó. Y la unción que está en nosotros y sobre nosotros nos va a seguir enseñando y nos va a seguir instruyendo. Y está acá, pero siempre apunta a que hay algo más. Y nuestra raíz tiene que ser firme porque Él lo va a llenar todo. Señor Jesús, papá, te damos gracias porque tus promesas son sí, amén. Porque en el Hijo tenemos todo lo que necesitamos. Te pedimos, Espíritu Santo, que vos nos guíes, que vos nos ordenes todas las cosas, que vos nos desafíes a tener una fe que voy a decirlo así, pero que incomode el corazón del Padre.
Thank you.